Hermanos, estamos en la historia de la salvación. Estamos viendo el peregrinaje por el desierto de ese pueblo que vivió hace casi 4000 años, comandados por Moisés, donde nuestro Padre, a través de milagros, prodigios y grandes portentos, lo logró sacar de Egipto y los llevó por el desierto, por un camino largo. Y 3 meses después acamparon ahí en el monte Sinaí, donde se le dieron los 10 mandamientos a Moisés. Y ahí en Éxodo 21 yo te hice una pregunta: ¿qué implicaba la afirmación yo soy el Señor tu Dios? Y hermano, amar a Dios sobre todas las cosas y el ser agradecidos con Dios, eso es lo que significa yo soy el Señor tu Dios. Implica entonces amar a Dios sobre todas las cosas y además ser agradecidos con Dios, porque Él condena la tibieza, la pereza espiritual o indolencia espiritual y por supuesto el rechazo, la oposición y el odio a Dios. Eso es lo que significa amar a Dios por sobre todas las cosas. Yo soy el Señor tu Dios, eso es lo que implica toda esa palabra. Y en Éxodo 22, ¿qué crees tú, hermano, que significa no tendrás otro Dios fuera de mí? Es que Dios nos prohíbe a nosotros el politeísmo. Politeísmo, hermano, es creer en varios dioses, pues Dios es uno. Y la idolatría también nos la prohíbe. La idolatría diviniza, o sea, le da valor divino a una criatura, a un objeto, al poder, al dinero, inclusive al demonio, como lo hace el satanismo. También condena ahí la superstición, que es una desviación del culto debido a Dios y se expresa en la adivinación, desde brujos, psíquicos, hasta los horóscopos, pasando por la magia, la brujería, el espiritismo. Y también prohíbe la irreligión, tentar a Dios con palabras, ya sea privadas o públicas, o con hechos, es decir, dudar de Él cuando lo retamos, cuando lo reclamamos. Prohíbe el sacrilegio, que es la profanación de personas o cosas sagradas, especialmente la hostia consagrada. También condena ahí, en ese mandamiento, el ateísmo teórico, un rechazo a la existencia de Dios, pero también el ateísmo práctico, que es vivir como que si Dios no existiera, una indiferencia sobre las cosas de Dios. También condena el agnosticismo. Es que el agnóstico ateo dice que no es posible saber sobre Dios, y el agnóstico teísta dice que pudiera creer en Dios si se lo demostraran. Y ambas formas de agnosticismo son pecado. Y todo eso es lo que significa no tendrás otro Dios fuera de mí, como lo dice Éxodo 22, y no como los hermanos separados interpretan ese texto con nuestras imágenes. Y el mandamiento de Dios: no te harás escultura alguna. Éxodo 23 prohíbe el culto a las imágenes que hacemos nosotros. ¿Crees tú, hermano, eso? Así como los hermanos separados leen ese texto de Éxodo 23. Y es que este mandato prohibía representar a Dios. Para ese momento de la historia, hermano, hace 4000 años más o menos, 1500 años, para ese momento, no se sabía cómo era Dios y se corría el riesgo de buscarse y de representar dioses falsos o ídolos. Y ahí en el Deuteronomio queda esta prohibición muy bien explicada. El día de hoy, hermano, saca tu texto, Deuteronomio 4:15. Ustedes no vieron figura alguna el día en que Yahvé les habló en el monte Horeb en medio del fuego. Por tanto, no vayan a corromperse,
no se hagan un ídolo, o sea, cualquier cosa esculpida con forma de hombre o de mujer, ni con forma de algún animal, ave, reptil o pez. Palabra de Dios. Pero todo esto cambia con la encarnación y con la venida de Jesús, con el Dios que se hace hombre, Cristo. Ya sabemos a qué se parece, a qué se parece Dios Hijo, y no está prohibido representarlo, y la Iglesia así lo enseña. Hay que diferenciar entonces entre lo que es un ídolo y esculpir o pintar imágenes que representan a Jesús, que sí lo conocimos, está narrado en la historia y sí se conoció, Dios se hizo hombre, a la Santísima Virgen María o a los santos. El culto que nosotros los católicos tenemos no es a las imágenes mismas, sino a quienes éstas representan, y este culto consiste no en adorarlos o adorar la imagen, sino en recordarlos, igual que una fotografía nos recuerda a un ser querido. Además, también en el Antiguo Testamento Dios ordenó esculpir imágenes que no se consideran ídolos, y eso lo dice el Catecismo, hermano, en el numeral 2130. Sin embargo, ya en el Antiguo Testamento Dios ordenó o permitió la institución de imágenes que conducirían simbólicamente a la salvación por el Verbo encarnado. Y hermano, yo quiero que también busques Números 21, 4 al 9. Números 21, 4 al 9. Y ahí vamos a ver cómo nuestro Padre le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce. Es que en la Escritura, hermano, no podemos leer un texto fuera de contexto. Necesitamos conocer qué dice toda la Escritura. Y eso se llama analogía, hermano, analogía de la fe. Tiene que haber una correlación entre todos los textos. No puede negar, eso se llama ortodoxia de la fe, es que no se puede negar un texto con otro. Ese es un criterio de interpretación bíblica, es la ortodoxia de la fe. Y la serpiente de bronce entonces está ahí en número 21, 4, 9. Para leer, hermano, ese texto de Éxodo 23, en donde los hermanos separados nos dicen a nosotros que somos idólatras. Y mira, hermano, cómo lo va a ir diciendo la palabra. Yahvé le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido al verla, sanará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se sanaba. Palabra de Dios. Y también ese texto, hermano, está en San Juan 3, 14, 15 y es nombrado por Jesús. Recuerden, hermanos, la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto, nos dice San Juan 3, 14, 15. Y aquí es Jesús mismo que está leyendo ese texto, está haciendo una relectura de ese texto de Números. Y dice: recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Palabra del Señor. Y hermano, el arca de la alianza también tenía querubines, y eso está en Éxodo 25, 18. Cuando tú, hermano, te saquen Éxodo 23, tú puedes sacarles Éxodo 25, 18, ese texto de Números 21, 4 al 9, y San Juan 3, 14, 15, y muchos más, pero con ese texto, y en Primera de Reyes 6, 23, 28, y el capítulo 7, 23, 26 de Primera de Reyes, son textos que, para leer el contexto de Éxodo 23, en donde se prohíbe el hacer imágenes, pero ya con esas aclaraciones y con la venida de Jesús, que conocemos que Él es la segunda persona de la Trinidad y que nosotros no adoramos las imágenes, sino lo que simbolizan. Asimismo, harás 2 querubines de oro macizo y los pondrás en las extremidades de la cubierta. Palabra de Dios. Es Éxodo 25, 18. Y con esos textos, hermano, tú vas a saber qué es lo que la iglesia propone
Y en otro texto de apologética, un día vamos a hablar de las imágenes, pero hoy solo porque estamos aquí en los mandamientos hicimos una pequeña remembranza. ¿Y qué implica el mandamiento no tomar en falso el nombre de Dios o no tomar el nombre de Dios en vano? ¿Qué es lo que implica? Y con esos sentimientos, conociendo qué es lo que la iglesia, el magisterio nos va enseñando a través de los mandamientos, para que conozcamos mejor nuestra fe, para que nos sintamos orgullosos de ser católicos, para que nuestra fe vaya aumentando y vayamos siendo nosotros ese pueblo fiel que le está preparando la venida a su Mesías por segunda vez. Sigamos alabando, sigamos bendiciendo, sigamos meditando en las Escrituras y siendo devotos de María Santísima. Señor te bendiga, hermano. Amén, aleluya.